28 de abril de 2011, en una cresta helada de los Alpes, Erhard Lauretan, alpinista suizo, actuaba con la calma y concentración de quien ha enfrentado gravedad, tormentas y muerte en las montañas. Hoy, en su cumpleaños 52, sería su última escalada, desde conquistar la cima más alta sin oxígeno hasta ser odiado y juzgado. Esta es la historia de una leyenda del alpinismo que sobrevivió al Everest, solo para morir en una colina en su propio patio trasero. Bienvenidos a lo extremo. Erhard Lauretan nació el 28 de abril de 1959 en Buell, un tranquilo pueblo suizo rodeado de los Alpes. Para muchos, las montañas son destinos de descanso, pero para Erhard eran su vida. De niño no estuvo frente a pantallas ni en calles pavimentadas. Persiguió sombras en las crestas, escaló rocas sin cuerdas y sintió el viento helado en sus mejillas al explorar senderos muy por encima del valle. Esta obsesión temprana fue influida por su primo Fritz, guardián de la cabaña Frunden en los Alpes berneses. Cada verano, Erhard se quedaba con él, y cada verano las montañas apretaban más su influencia sobre el chico. Fritz lo guiaba por crestas sinuosas y senderos rocosos. Erhard observaba a los alpinistas mayores en la cabaña, estudiando su equipo, confianza y reverencia por las montañas. Sin saberlo, lo formaban y guiaban para que algún día se uniera a sus filas. A los 11 años, Erhard escaló la montaña Dent de Brock. A los 15 subió la cara este del Doldenhorn de casi 12,000 pies. En esa cima, sin aliento y temblando, algo hizo clic en él. El mundo se extendía bajo sus pies, silencioso e infinito. Esa libertad, esa sensación de estar entre la tierra y el cielo, se volvió el motor de su vida. Las montañas exigen más que pasión, exigen sacrificio, y Erhard les dio todo mientras su vida avanzaba. Un pequeño desvío en este tren caótico. Cada semana en Patreon comparto un video exclusivo, un análisis o una historia personal que no publico en YouTube. Únete a la comunidad extrema en Patreon para ver el detrás de cámaras. Nos vemos ahí. A medida que Erhard pasó de la adolescencia a la adultez, su relación con las montañas se transformó de una simple fascinación a algo mucho más serio, casi espiritual. Él no escalaba por fama, lo hacía porque era el único lugar donde su mente se aclaraba. El mundo tenía sentido y solo importaban el esfuerzo, la precisión y el respeto. A fines de los 70 y principios de los 80, la escalada en el Himalaya se basaba en tácticas de asedio. Expediciones masivas que llevaban toneladas de equipo, equipos de sherpas fijando cuerdas a lo largo de toda la montaña, alpinistas estableciendo una cadena de campamentos de altura, avanzando lentamente hacia arriba con tanques de oxígeno atados a la espalda. Así se conquistaban las cumbres, pero para Erhard era artificial, como hacer trampa. Buscaba pureza, simplicidad y enfrentar la montaña como era. No con un ejército, sino solo con habilidad, instinto y valor. Esta filosofía lo colocó entre los pioneros de la escalada en estilo alpino. Sin cuerdas fijas, oxígeno ni equipos grandes, solo 2 o 3 escaladores yendo rápido y ligero. Aceptando todas las consecuencias de sus decisiones, cada paso era un riesgo, cada decisión era irreversible. Fue un estilo mortal, pero atrajo a Erhard como un imán. Su primera gran expedición llegó en 1982, cuando se encontraba al pie del Nanga Parbat, un monstruo de 26,000 pies conocido como la montaña asesina. La cara Daimir se alzaba ante él. Una mezcla de rocas sueltas, sirocs colapsando y avalanchas capaces de borrar a un escalador en segundos. Erhard se movía con control y calma, como quien ya aceptó el peligro. Tras meses de brutal escalada, llegó a la cima. Al mirar desde la cima de la montaña, sintió decepción en vez de orgullo. Usó cuerdas fijas en el ascenso, y para él eso significaba que no escaló la montaña como debía. Desde ese día juró no usarlas más. Durante la siguiente década, la carrera de Erhard explotó en una serie de ascensos legendarios en Apurna, Makalu, K2 Cho Oyu. Escaló una a una las cumbres más mortales del mundo en estilo alpino. No planeó escalar los 14 picos de 8,000 metros, pero poco a poco terminó tachándolos de la lista.
Los alpinistas entrenan años para llegar al Everest, se unen a expediciones grandes, llevan oxígeno y dependen de sherpas para abrir camino. Erhard eligió lo contrario. Él y el alpinista suizo-canadiense Jean Priet ascenderían la cara norte del Everest por la ruta difícil. Sin oxígeno, cuerdas fijas, campamentos con comida ni guías en caso de problemas. Era una estrategia tan audaz que muchos alpinistas en privado creían que lo mataría. El 30 de agosto de 1986 salieron del campamento base en el glaciar Rongbuk y empezaron su ascenso. La cara norte es famosa por su hielo dentado, crestas afiladas como cuchillos, vientos que pueden derribarte, un lugar donde los errores son permanentes. Erhard escalaba como si hubiera nacido en el aire enrarecido. Él y Jean avanzaban rápido por la zona de la muerte con equipo mínimo. Pulmones forzados y piernas temblorosas, pero nadie aflojó el paso. En solo 43 horas lograron uno de los ascensos más asombrosos del alpinismo. Bajaron rápidamente de espaldas por las laderas, acortando horas de exposición con un descenso peligroso. Al llegar al campamento base, el mundo del alpinismo supo que el Everest se había escalado de un modo antes inimaginable. Pero las montañas aún no terminaban con Erhard. Tras su ascenso imposible al Everest, Lauritzen se volvió un fantasma de las cumbres, moviéndose por las montañas con velocidad y pureza casi irreales. Los escaladores lo mencionaban en voz baja, como alguien con una comprensión de las montañas que otros solo imaginaban, pero incluso las leyendas sangran. Meses después del Everest, Erhard intentó una nueva ruta en el Cho-Oyu con Pierre Alan Steiner. Debió haber sido otra aventura audaz. Otra prueba de habilidad y resistencia. En cambio, se convirtió en uno de los momentos más oscuros de su vida. Una tormenta sorprendió la montaña, dejándolos sin visibilidad. El viento aullaba como un ser vivo. La nieve cubría las huellas segundos después de que se hacían y la visibilidad se redujo a casi nada. Tuvieron que retirarse lentamente cuesta abajo. Cada paso era arriesgado. Pierre resbaló. Cayó cientos de metros por la montaña, rebotando entre hielo y rocas. En el silencio cortante que siguió, Erhard corrió tras él esperando lo peor. Contra todo pronóstico, Pierre seguía vivo, herido y sangrando. La tormenta rugía, la temperatura caía y estaban atrapados. Erhard, sin alternativas, cavó un refugio en la nieve para proteger a Pierre del viento, y luego bajó al campamento base en un descenso brutal. Avanzaba a tientas, la escarcha mordía sus dedos y sus piernas temblaban de cansancio. Su cuerpo le pedía descanso a gritos, pero cuando llegó al campamento base no encontró nada, todos se habían ido. Sherpas, equipo de apoyo y escaladores tuvieron que bajar por la tormenta que atrapó a Erhard y Pierre. Pensaron que nadie sobreviviría a esa altura 3 días. Erhard luchó por volver con Pierre. 3 días en la tormenta y escalando, con casi nada de comida, sin dormir y sin garantía de que encontraría a su amigo con vida. Asombrosamente, Pierre todavía respiraba cuando regresó, pero apenas se estaba aferrando a la vida. Durante el intento de rescate, Pierre murió y algo dentro de Erhard se rompió. Nadie lo culpó. Los escaladores y rescatistas dijeron que hizo todo lo posible, pero la culpa no se fue y lo consumió por años. Erhard cayó en depresión y evitó los reflectores y las cumbres peligrosas por un tiempo. Cuestionó todo lo que creía sobre las montañas, el riesgo y la diferencia entre valentía e imprudencia. Pero con dolor, las montañas lo llamaron de nuevo. En 1989, él y André Georgia aceptaron un desafío casi impensable. Escalaron 13 grandes caras norte del Oberland Bernés en 13 días. Eiger, Fischerhorn, Schreckhorn, una tras otra. Como si recuperara una parte de sí mismo en cada ascenso. Un año después, volvió al Cho-Oyu, la montaña que le quitó a su amigo. Fue un acto para honrar a Pierre. Al llegar a la cima, dejó que el viento se llevara su dolor. A mediados de los años 90, solo le quedaba una montaña para convertirse en la tercera persona en la historia en escalar los 14 picos de 8.000 metros del mundo, Conchenjunga. En otoño de 1995, Erhard Lauritzen rozaba la inmortalidad en el alpinismo. Ya había conquistado 13 de los 14 gigantes de 8.000 metros del mundo.
Cada uno escaló en puro estilo alpino, sin oxígeno, cuerdas fijas ni apoyo de muchos escaladores, solo velocidad, precisión, instinto y disposición a lo que la montaña pidiera. Solo restaba Kanchenjunga, la tercera montaña más alta y una de las más impredecibles por su clima inestable y enormes paredes que colapsan sin aviso. Kanchenjunga era un examen final, distinto a cualquier otro. Una montaña que castigaba la duda, el orgullo e incluso el más pequeño error de juicio. Pero Erhard no escalaba por reconocimiento ni por récords, lo hacía porque era lo único que conocía y para lo que había nacido. El 5 de octubre de 1995 ascendió en el aire enrarecido a casi 28,000 pies. Donde el viento corta y el frío cala hasta los huesos, el mundo se vuelve más estrecho arriba. Respiro arde y cada paso es como arrastrarme por cemento mojado. El aire es demasiado delgado para pensar con claridad, demasiado delgado para soñar, demasiado delgado para vivir. Aún así, Erhard siguió escalando. Para la tarde llegó a la cima, la última de las 14 montañas de más de 8,000 metros, todas sin oxígeno suplementario. Antes que él, solo Reinhold Messner lo había conseguido, y casi nadie más puede decirlo hoy en día. Erhard logró lo que pocos en la historia tuvieron la fuerza o habilidad para hacer. Con el tiempo, se volvió una leyenda silenciosa, sin buscar entrevistas ni elogios. Rehuía la fama y las cámaras, dejando que las montañas hablaran por él. La vida suele dar triunfo y tragedia al mismo tiempo. 6 años tras lograr una de las mayores hazañas del alpinismo, Erhard Lauritzen enfrentó algo más devastador que cualquier avalancha, tormenta o caída. Sobrevivió a la muerte de su hijo en 2001 cuando su bebé lloró toda la noche antes de la tragedia. Agotado, abrumado, Erhard llegó a un punto de quiebre en un momento de frustración que más tarde describió como el peor error de su vida. Sacudió al bebé para callarlo. El llanto se detuvo. Colocó al niño de nuevo en la cuna, pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, su hijo estaba muerto. La autopsia mostró graves lesiones cerebrales y Erhard fue acusado de homicidio por negligencia. Los tribunales reconocieron su remordimiento, la ausencia de intención y el contexto dolorosamente imposible, pero eso no cambió el hecho de que un niño ya no estaba. Muchos en el público se volvieron en su contra. El héroe de los Alpes de repente era un villano en los titulares. Primero amado, ahora universalmente odiado. Abrumado por dolor, culpa y horror, Erhard tomó una decisión inesperada. Renunció a su derecho al anonimato. Él quería que la gente entendiera lo frágiles que son realmente los bebés. No quería que ningún otro padre cometiera el mismo terrible error que él cometió en un solo instante. Pero nada de eso podía devolverle a su hijo. En los años siguientes, Erhard se alejó del público. Continuó escalando de forma discreta, pero ya no tenía la misma pasión. Las montañas fueron terapia, un espacio para respirar y existir sin juicio. Casi una década pasó en silencio, y luego llegó el día que cerró el círculo, 28 de abril de 2011. Su cumpleaños 52, que debía ser solo una salida alpina con su pareja Xenia. Para Erhard, las montañas nunca eran simples, ni en laderas conocidas, ni en cumbres que ya había escalado. Los Alpes siempre ocultaban un peligro, una advertencia silenciosa bajo el hielo. Esa mañana el aire era frío y cristalino, mordía cada respiro. Los Alpes berneses se extendían, sus crestas brillando al sol naciente. El Grünhorn, aunque no era de las montañas más grandes, seguía siendo una montaña seria, con crestas expuestas y nieve impredecible. En comparación con los 8000, esto parecía estar en casa. Xenia seguía a Erhard por la arista de la cumbre. Todo estaba en silencio, excepto por el suave crujido de los crampones mordiendo la nieve y el leve susurro del viento deslizándose entre las rocas. La pendiente estaba resbaladiza por la nevada reciente. Debajo de una fina capa blanca se escondían láminas de hielo azul, el tipo de hielo que no da segundas oportunidades. Erhard se movía con la precisión de quien ha vivido al límite. Sus golpes de hacha eran firmes y su respiración tranquila. Aquí y ahora mostraba la calma de un escalador que superó tormentas en el K2. Subí corriendo la cara norte del Everest sin oxígeno, vi morir a otros y seguía avanzando hasta que resbalé.
No hubo drama ni ruido. No fue una caída espectacular, solo un pequeño resbalón repentino que todo escalador conoce. El tiempo lo es todo. En una arista afilada, un pequeño error puede ser catastrófico. El crampón de Xenia resbaló en hielo oculto y su pie avanzó. Perdió el equilibrio en un instante. Su cuerpo comenzó a deslizarse, ganando velocidad. La pendiente debajo de ella acelerando su descenso. Erhard reaccionó al instante. Años de instinto surgieron. Clavó su piolet en la pendiente, anclándose y listo para detenerse. La caída. Pero la cuerda entre ellos se tensó de repente. Cuando dos escaladores están atados, la física es dura. El más pesado a veces puede frenar la caída del más ligero, pero cuando el impulso es demasiado fuerte, cuando el hielo es demasiado duro, cuando el ángulo es demasiado empinado, la cuerda deja de ser una línea de vida y se convierte en una palanca. La caída de Xenia arrastró a Erhard, soltando su piolet y perdiendo tracción en sus botas. De pronto, ambos rodaban montaña abajo. El mundo era una mezcla borrosa de blanco, azul y sombras. El hielo rasgaba su ropa y las rocas pasaban como destellos. La pendiente los impulsó como un tobogán al olvido. Testigos dijeron que la caída fue de más de 200 metros, suficiente para causar terror y aceptar el destino. Al terminar la caída, la pendiente quedó cubierta de nieve rota, huellas de piolets y restos del accidente. Xenia, golpeada y apenas consciente, yacía en un ángulo que parecía imposible de sobrevivir, pero ella lo logró. Erhard no lo hizo. Los rescatistas llegaron tan rápido como pudieron, atravesando el terreno peligroso para alcanzar a la pareja, pero cuando llegaron a Erhard, él ya había fallecido. Un alpinista que sobrevivió peligros extremos fue vencido por una montaña mucho más pequeña que las que antes conquistó. Más tarde, Xenia compartiría el recuerdo que más la perseguía. Durante la caída, mientras el mundo pasaba velozmente y la montaña se acercaba para recibirla, ella aceptó que estaba a punto de morir. Solo rezó para que no doliera. Nunca pensó que ella sobreviviría y que Erhard sería rescatado demasiado tarde. Fue un recordatorio doloroso de algo que todo montañista sabe, pero rara vez dice en voz alta. Puedes sobrevivir décadas a lo imposible, pero en las montañas la supervivencia no se acumula. No obtienes vidas extra ni inmunidad al riesgo. No importa qué tan hábil seas, no importa cuántas cumbres hayas alcanzado, la montaña no se preocupa. Todo lo que se necesita es un momento. El descenso del cuerpo de Erhard por rescatistas silenció al mundo del alpinismo. Este hombre había sobrevivido tormentas que arrancaban tiendas, escapado de avalanchas, vencido gigantes y soportado dolores que habrían quebrado a otros. Al final, una cresta tranquila en los Alpes lo detuvo. No fue una cima de 8.000 metros ni un monstruo del Himalaya, solo un resbalón en una montaña en la que confiaba. Quizá esa sea la verdad que deja tras las montañas. No importan el talento, los récords, ni cuántas veces te alejaste del borde. Ellas no llevan la cuenta, ofrecen belleza y peligro, y a veces quitan más de lo que dan. Erhard Lauretan fue un pionero del estilo alpino y uno de los escaladores más rápidos y ligeros de su generación. Un hombre marcado por un dolor eterno, una leyenda que mostró que todos somos humanos. Vivió en las alturas, escaló aún más alto y cuando la montaña finalmente lo llamó a casa, la enfrentó de la única manera que sabía, silencioso, concentrado, avanzando hacia arriba. Gracias por ver. Sé audaz y valiente.